Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Hoy, como pueden ver nuevamente, traigo a mi mamá. Ya hemos estado en diferentes espacios, más tipo entrevista, con diferentes temas, ¿no? Tu historia, que es una historia hermosa, que bueno, por aquí abajo voy a dejar todos los videos que he hecho con mi mamá para que vayan y los miren. También hablamos sobre homeschooling, sobre nómadas, pero hoy nos trae o nos une un tema diferente, que no hemos trabajado, que de pronto tú sí un poquito, pero no mucho, y es el tema del bullying. ¿A raíz de qué sale este tema? Hace poco, por Instagram compartí, estuvimos realizando unos talleres en un colegio donde mi mamá habló acerca del bullying. Yo hice una pequeña intervención también, y esta es una historia que nos toca a toda unión consciente, en especial a mi mamá, a mi hermano y a mí, porque yo viví muy de cerca estos dos casos que ya vamos a contar la historia. Entonces bueno, quería contarles por qué trabajamos este tema. Yo me puse a reflexionar muchísimo ese día escuchando a mi mamá y con lo que compartí, y me puse a ver que yo nunca había hablado del tema, ni de ustedes tampoco, y que es un tema tan importante, que es muy fuerte, que es muy duro, que ya vamos a escuchar una historia de eso. Así que bueno, mami, bienvenida a este espacio, preséntate un poquito con nosotros antes de ya iniciar como en el tema. Gracias, amada hija. Realmente es un privilegio y yo creo que los que son padres, las que son madres me entienden, y llegar al nivel de poder compartir esto con un hijo en medios masivos, porque realmente así no tengamos comunidades inmensas, con que lleguemos a una persona que le recomiende a alguien o que le sirva y sea chispita de luz para alguien más, es maravilloso. Entonces mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, vivo como nómada ecodigital junto a mi unión consciente. Sin embargo, eso tan bonito que se escucha a veces de viajar con la vida en una maleta y vivir como nómadas, pues lamentablemente tiene de fondo una historia que no es tan bonita, y lo que a mí me ha llevado a tener este estilo de vida tan lindo hoy, pues creció con muchísimas espinas y tuvo que ver precisamente con el bullying, con el acoso, ojo, no solamente estudiantil, no solamente de una niña, sino de una profesional a la que se le seguía haciendo bullying, bueno, la que seguía también permitiéndolo, porque hasta donde uno lo permite las cosas llegan también. Bueno, aquí hay dos puntos muy chéveres que nos comentabas. Primero, que fue de niña y creció. Entonces, si quieres, iniciamos por ahí. ¿Cómo fue esa niña y luego cómo eso se reflejó durante toda tu vida hasta que lo cortaste? Porque pensamos, perdón, que el bullying es como solo en el colegio, o solo de niños, pero el que más se calla es el cuando ya vas creciendo. Entonces, que tú lo viviste también. Y yo creo que aquí muchos adultos se van a identificar, y esa es la intención, porque yo creo que es la primera vez hoy que me atrevo a hablar de estos temas, porque antes se burlaban siempre como de que qué bobada, o sea, porque le dijeron flaca, fea, gorda o bajita se puso así. Eso, un psicólogo que ya sepa, una persona que se especializa en este tema te lo puede explicar, cómo puede llegarte a causar a ti un daño para toda la vida, y ha llevado a personas al suicidio. ¿Por qué? Porque es que no todos sienten como nosotros creemos que sienten. O sea, que yo sea fuerte para subir montañas, que es una realidad, a mí me encanta, no significa que todo el mundo lo tenga que ser, o que a alguna persona no le genere pánico y yo, ay, tan bobita, no voy a subir ahí. O sea, eso se sigue presentando hasta la adultez. Y hay padres que lamentablemente, no fue mi caso, pero hay padres que lamentablemente dicen como que, ay, déjelo, en Colombia se dice que coja cancha, que coja escuela, que aprenda a ser fuerte, y muchos han terminado quitándose la vida, no solo en Colombia sino en el mundo. La segunda causa de muerte en adolescentes, en jóvenes que están en el campo estudiantil todavía, bueno, y en la casa también en ocasiones, es el suicidio por acoso, por bullying. Entonces, es un tema muy fuerte que realmente sí me toca, y que hasta el día de ayer, que hice un cambio radical en mi vida, todavía me daba miedo y pena exponerlo, porque yo creía que todavía, o sea, esa niña que queda dentro de uno todavía tiene miedo a que van a estar ahí esas personas nuevamente para atacarte, y eso es un tema demasiado delicado, la verdad. Tú mencionas varios puntos. El primero que me llama mucho la atención, la segunda causa de muerte, no sabía, no había investigado estas cifras, y el de la familia. El tema de la familia, que es donde inicia, y también con Vía lo compartíamos en la entrevista pasada. Ella tuvo un tartamudeo, bueno, vayan y miren la entrevista, solo voy a mencionar un punto, y es que a ella le gritaban tartamuda la familia, no eran los amigos, la familia le hacía esto. Entonces, ya entrando un poco más en historia, ¿en qué momento inicia el bullying? Que no fue en tu caso por familia, o de pronto No, sí, no. o muy mínimo, o sea, estos casos que pasan mucho, ¿no? De que, por ejemplo, tú mencionabas que no fue nuestro caso, de no pudo subir la montaña y tan bobita, o como subestimar a la persona. Eso también es una manera de bullying, que ya tú también nos compartes. Mi mamá es experta en etimologías, entonces nos compartes esto, pero iniciemos por la historia. ¿Cómo fue tu historia cuando eras pequeña, de todo esto que viviste y que se reflejó ya cuando crecías? Vale, mira, hace 4 días, como les decía, me dio por escribirla porque iba a ir a ofrecer un conversatorio, y la verdad
se me aguaban los ojos escribiéndolo, nunca lo había escrito realmente, o sea, era como que yo lo decía por los laditos y recordaba 4 o 5 episodios en mi vida de niña y ya. Pero empecé a escribir sobre aquella niña rubia que era súper rubia, mi cabello era súper rubio así, y era Blanco. flaquita y yo blanca y con esa carita de campesina. Bueno, yo soy hija de campesinos, mis padres no fueron al sistema educativo, entonces ellos son muy sabios, pero pues no teníamos tampoco luz, no había televisión, no habían libros. Quiere decir que de cultura general teníamos poco conocimiento, y eso, cuando uno se encuentra con unas personas que saben más, pues genera también un poco de burla. de que uno como que se minimiza porque uno dice es él que sabe y no yo, y todo eso suma también. Entonces, claro, llega mi madre conmigo de la mano, mi mamá muy amorosa, muy amorosa, llega conmigo de la mano a los 7 años para entrar a primero de primaria. Primer día de colegio. Primer día de escuela, allá era escuela, Bueno, escuela rural. Sí, sí, sí. Llegamos allá y no me soltó de la mano, pues para mí era normal que mi mamá me llevara de la mano. De hecho, con ellos yo lo hice y yo siempre tuve miedo a que me rechazaran porque se iban a burlar, porque yo iba hasta el colegio. Sí, todavía yo lo creo. Sí. O sea, como que será que voy, qué pena que los amigos de ella me vean o que la gente donde está, porque yo vivía eso. Entonces llega mi mamá y sale un profesor que se llamaba el profesor Manuel, y tú nunca contaba esto porque yo decía, ¿qué van a pensar mis ex compañeros de pronto si algún día ven estos videos? Porque para ellos nunca ocurrió nada, para mí ocurrió algo que literalmente me afecta hasta el día de hoy. Entonces llega el profesor Manuel y me alza. Primer error, o sea, saluda a mi mamá, me alza, me da un beso en la mejilla y me abraza. Los 15 niños que estaban al frente, yo inmediatamente nunca voy a olvidar esa cara de burla, y desde ese día, desde el día 1 de primero de primaria, prácticamente hasta el día que salí del colegio, no había un día que no hubiera una burla de alguna manera. O sea, no fue que me cortaron ni que me empujaron por una ventana y casi me mato, no, era un abuso psicológico. Y físico también de alguna manera, porque pues me quitaban la limonada, que era una bebida, y yo crecí en tierra caliente. Entonces esconderle la limonada a un niño en tierra caliente jugando fútbol o jugando a lo que estuviera jugando, pues era terrible, aguantar sed. Me escondieron una vez en un congelador, me cerraron la puerta y no me dejaban salir. Estoy hablando de estos congeladores grandes de gaseosa donde son antiguos y están aquí muy jovencitos, no me van a entender. Son unos grandes que son como donde hoy en día en los supermercados ponen el pollo, la carne y todo eso, pero en esa época metal, era de gaseosa y era de metal. Cosas así. Y realmente, como yo crecí tan consentida, tan sobreprotegida por mi mamá, como que mamita, ¿qué le duele? Tranquila, acuéstese. Todo ese tema hacía que adentro de mi casa se vivía con amor, y afuera de mi casa era terrible porque yo sentía que la gente era malvada, que la gente era mala. Entonces para ellos era normal decirme apodos y burlarse y quítese de ahí que usted es bruta, pero para mí eso me estaba matando por dentro, porque realmente en mi casa yo no vivía eso. En mi casa mis papás me veían con amor, me decían que era inteligente, que yo podía, y ese contraste pues hizo creer, afuera eran 15 niños, pues no eran todos, pero sí una gran mayoría, y en mi casa era mi papá y mi mamá. Entonces obviamente uno como niño tiende a creer más a la gente, al grupo, a la mayoría, que a lo que está viviendo en casa. Y yo creo que desde ese momento, por cualquier cosa en la silla me la corrían para que me cayera, me empujaban. Y yo también he tenido un tema, pues descubrí que era déficit de atención hace poco tiempo. Veo que encajo en el tema de la dislexia también. Entonces hay temas que yo traía también que generaba chiste en los demás, o sea, torpezas que yo cometía, como que me caía muy fácilmente, me enredaba como bobita, como tontico. O sea, sí habían cosas motrices en mí que hacían también, que sumaban, ¿no? Aparte de que ya yo tenía una energía de miedo, pues sumaban como, de hecho me sigue pasando, que me pasan chocoaventuras muy chistosas, pero claro, yo hoy en día yo me aprendí a reír con la gente que está allá afuera, y yo sé que ya hoy no lo hacen de maldad un adulto normalmente, no todos, pero puede pasar, ya no lo hace de maldad. Sin embargo, a la hora de expresarme, a la hora de tener una relación con alguien, a la hora de crecer en un campo laboral, puede que yo lo haya logrado, pero ha sido con un sufrimiento y unos nervios horribles que me han desatado muchas enfermedades pues físicas y psicológicas. Wow, hay muchos puntos, y quiero irme como a la raíz de ese primer día de colegio, y que yo lo mencionaba también en esta charla, y es el autoestima. Veo, por lo que he analizado y conozco tu historia, que era como esa tipo de envidia, se podría decir. Es que tenía un detalle de esa época, y es que todavía me pasa. Donde yo llegaba, siempre la autoridad mayor empatizaba conmigo.
Entonces el profesor me vio y le di mucha ternura y me consintió. Y yo era Parecía una un niña. pollito. Y es que yo era una niña de 7 años que parecía de 5 porque me pasaba como a Juli. No soy como Carito, que ella se ve más grande de lo que es, sino al contrario. Yo tenía 10 y parecía de 5 o de 8 años. Entonces fue como esa ternura que le causó, y todos mis profesores fueron muy bellos conmigo. Yo nunca tuve un profesor que realmente me atacara ni nada. Claro. Cosa que a Julián sí le pasó a la inversa. Ay, sí. Entonces después también me siguió pasando en los trabajos. El gerente, el dueño de la casa, el papá de la familia donde estaba, siempre tenía como una empatía conmigo, pero con el resto del grupo no, definitivamente. Eso es que se podría categorizar, yo creo, como una envidia. Sí, una envidia, o también como por, bueno, yo creo que el profesor no lo hacía con esa intención. No, pues el que se imagina. Exactamente, él no lo hacía con esa intención, pero los otros estudiantes, y yo creo que yo sí vivía en situaciones muy difíciles en sus hogares, tú Y en los el conoces, campo más. eran vecinos, exactamente, entonces eran situaciones muy fuertes, y ahí es donde yo inicio como a ver la otra cara del bullying, que también lo mencionaba, porque yo sé que es muy duro para personas como mi mamá, como mi hermano vivirlo, pero también es muy duro para la persona que lo hace. Y yo compartía en el colegio esto, de que yo conocí un caso, que no lo voy a contar completo ahorita, voy a dedicar un video solo para ese caso, de un compañero que yo tuve que era súper bullying, o sea, súper buleador, creo que se le dice así, o sea, era el que hacía bullying a todo el colegio, y en un momento a mí me tocó sentarme al lado de él. A mí no me hacía bullying porque yo no sé, nunca tuve esa energía, y Es que también eso lo hablamos atrae ahorita uno. de eso, exactamente. Como mi papá cuando decía, no le tenga miedo al perro porque lo va a morder. Ay, total, ese era mi caso Y el mío. totalmente, sí. Entonces el caso es que este chico, pues me tocó sentarme al lado de él, él nunca me hizo bullying, y yo empiezo a conocer la historia de este personaje que yo te contaba sobre el chico, no voy a mencionar aquí su nombre, pero fue tremendo que el papá lo golpeaba, o sea, no lo voy a contar aquí, se los prometo, voy a hacer un video acerca del tema. El punto es que él tenía muchos problemas y por eso hacía bullying, era como una manera de consuelo, se podría decir. Entonces, De desahogarse de con alguien que sí desahogarse. puede hacerlo, porque con su padre no podía porque le ganaba en fuerza, creo yo. Y eso mismo lo hacía el papá. Entonces el papá, como tenía más fuerza que el niño, pues lo hacía. Y luego el niño que tenía más fuerza que un niño menor, y así, ¿no? Así nos vamos en cadena. Entonces ese es el punto. Ahora, quiero que nos enfoquemos ya conociendo como la raíz de que bueno, ¿qué consecuencias trajo eso? También cuéntanos un poco de que fueron muchas las consecuencias, pero a corto plazo, en ese momento, que pues el tema del colegio y todo esto. Es que yo ya me sé la historia, pero quiero que ustedes la conozcan. Bueno, la primera fue que rechacé el estudio completamente. Sí, yo nunca encajé en las normas del sistema educativo, ni del sistema político, ni religioso. Nunca he sido controversial de ir en contra de nada, sin embargo soy de las que no me gusta y me retiro. No me interesa, porque yo sé que no puedo cambiar al mundo, o sea, yo no puedo cambiar a un sistema político, religioso o educativo. Entonces lo primero fue un rechazo por seguir estudiando. Yo decía, llego a raza quinto de primaria y yo aquí no vuelvo. O sea, Lo eso asociaste, ¿no? yo lo tenía claro, porque para mí todo lo que tuviera que ver con un grupo de personas, pues tenía que ver con bullying, y de hecho hoy en día, estudiando tantos psicólogos, a mí me encanta la psicología, estudiando tantos psicólogos y psicoanalistas y todo este tema, me doy cuenta que en parte yo tenía sentido con lo que quería, y era quería estar sola. Yo nunca fui de estar en montoneras de comunidades, y Julián salió igual, mi hijo, el hermanito de ella. Entonces es como que yo siempre, pero está mal visto, ¿no? Porque siempre nos dicen como que tenemos que hacer lo que un grupo hace, estar uniéndonos, ayudándonos, y no necesariamente tiene uno que estar metido en 50 personas o un grupo de 10 todo el tiempo para ayudarse. O sea, hay gente que en su soledad, Nikola Tesla, Albert Einstein y toda esta gente, son gente que se metía en su burbujita a crear lo que ha cambiado el mundo y lo que nos aporta hoy en día. Entonces no es tan cierto para mí eso, pero bueno, la sociedad dice otra cosa. Entonces le cogí fastidio al estudio. Recuerdo que llegamos al quinto de primaria, nunca voy a olvidar el día de la clausura, un 20 y pico de noviembre, en 1996, y empezaron a cantar una canción que es muy común acá en Colombia, que se llama Adiós amigos. Y habían amiguitas, pues entre ellas sí tenían amistades, y lloraban de que se iban a ir, y yo recuerdo que fue el día más feliz de mi vida. Yo, adiós, y que nunca los vuelva a ver. O sea, yo de verdad no quería volver a saber de ese colegio, de esa escuela, de nada. Llegué a mi casa y fui la mujer más feliz del mundo. Tenía yo 11 años y tenía clarísimo que yo no iba a estudiar. Entonces empezó el tema de que para ir al colegio, y como mis papás, gracias al universo, no fueron a estudiar al sistema educativo, pues para ellos en su mente no era una prioridad que yo siguiera. Entonces no me obligaron y pude escaparme de ese tema. Sin embargo, en esa época abrieron la carretera, porque allá no había carretera donde yo nací, no habían vías, cerca a Bogotá nací yo, y empezaron a pasar la buseta con los niños del colegio. Los niños del colegio, pues eran los que habían entrado al colegio, eran los compañeros que yo tenía, y recuerdo que yo me escondía dentro de las cañas cuando yo veía venir la buseta de los niños, porque pasaban y todos me chiflaban si me veían que iba por ahí por la calle, por la carretera.
cuando yo iba y alcanzaba a ver a lo lejos que venían dos chicos que fueran de la escuela o ya del colegio en ese momento, yo ya tendría por ahí 12 o 13 años, yo los veía y yo me escondía, yo me metía a veces a una alcantarilla o yo me metía a veces, allá había alcantarillado a pesar de que era carretera y quedaban limpias, o sea, puede uno bajar y que el tubo desocupado, me metía ahí o me metía en las cañas, esto nunca lo había contado. Wow, increíble. Creo que ni a ustedes se lo había contado. No, que yo recuerdo. Y me acordé justamente escribiendo la historia porque yo quedé con un miedo a los niños. En cambio, con los adultos yo siempre tuve una empatía muy bonita. Con los señores mayores yo me Tenías encontraba. un vecino, ¿no? Un vecino. Tenía el señor de la carnicería, que era un señor mal geniado, para muchos era como bravo, pero para mí era hermoso porque él se sentaba y me preguntaba cosas, me escuchaba y me decía, usted va a ser muy grande en la vida, monita. Monita nos referimos en Colombia a alguien de cabello rubio, yo era, pues siempre he sido de cabello rubio. Entonces me acostumbré a escuchar a los mayores para hablar, a no tanto escuchar, sino a conversar con los mayores, y con los niños me retraía demasiado. Y el primer marco en mi vida fue no voy a volver a estudiar, y les digo, no hice bachillerato, o sea, acá tengo 38 años y yo realmente semestralicé los domingos, no hice bachillerato, no tengo carrera universitaria, pero sí he estudiado mucho. O sea, ese es el marco final de cómo desde ahí partió a que yo no volviera, no sé si para bien o para mal, yo creo que nada pasa por coincidencia en esta vida, pero sí fue lo que marcó el que yo no volviera a querer saber de un sistema educativo. Y mira que aquí hay varios puntos. Primero lo asociaste con la educación, pues es evidente. Y como una niña tan pequeña, al ver que su círculo social nuevo, porque era nuevo, no la aceptó, eso repercutió para el resto de tu vida. Entonces como que con las personas de tu misma edad, o en este caso los niños, porque aún te pasa con adolescentes. Me sigue pasando con los de mi misma edad todavía. Exactamente, como que no encajabas, y claro, tú veías que los profesores te querían, que eran mayores a ti y los niños no, entonces me imagino que eso generó como esa asociación mental de que yo me relaciono con mayores porque sí me aceptan y los chiquitos no. Entonces aquí vamos viendo como varios puntos, no soy psicóloga, pero yo veo como, no sé, asumo, yo veo varios puntos ahí que se repercute ahora también. Cuando ya tú fuiste creciendo, pues ya tú saliste de la casa muy joven, 14 años, como les digo, ya está por ahí la historia, pero enfocándonos en el tema del bullying, ¿no viviste acoso laboral? Pero mira que, perdona, me falta un punto muy importante. Cuando a mí me apasionan las historias, me encantan, y como yo no jugaba con niños porque me pegaban y me hacían bullying, siempre estaba al lado de mi mamá y de mi papá escuchando las historias que ellos hablaban con los vecinos. A mí eso me encantaba. A veces les molestaba porque ellos querían hablar de temas de adultos y pues yo era una niña muy chiquita, entonces como que yo parecía una garrapata y pegada todo el tiempo. Y resulta que entre todas esas historias yo empecé a enterarme de que mi abuela cuando murió con delirio de persecución. Ella prácticamente murió loca, por decirlo así, porque a ella siempre le hicieron bromas pesadas los tíos, o sea, los hermanos de ella. No al colegio. No, ella no estudió, o sea, ella no fue al sistema educativo. A ella le hacían bullying la familia, y hasta lo cuenta mi papá todavía al día de hoy. Yo conozco las personas que se lo hacían, y obviamente esas personas pues deben haber vivido muchas cosas. Y esas personas, las primas de mi papá, algunos, y también los tíos, este es un tema que yo tampoco hablaba porque pues como que le enseñan a uno que la ropita sucia se lava en casa y calladita se ve mejor. A ella le hacían mucho bullying, le dejaban, allá habían fogones de leña, iban los hermanos y le dejaban popó encima del fogón de leña para cuando ella fuera a cocinar encontrar ahí popó. O sea, ella tenía mucha rabia y mucha cosa cargada contra ellos, y a veces se iba como delirando por ahí caminando como loca. O sea, literalmente sí tenía sus delirios. Yo cuando ella murió yo tenía 5 o 6 años, pero las historias mi papá me las ha contado y son terribles. Eso por la familia y por los vecinos. ¿Por qué? Porque mi abuela era hija de alguien que no era el que se había casado con la abuela. Entonces, pero luego por se ser... vino a saber que sí, ¿no? No, realmente no, es que son, Bueno, hay un son tema dos de apellidos, matrimonios, ¿no? son dos Sí. matrimonios. Entonces las mujeres casualmente que nacieron en ese primer matrimonio, hubo una que nació como con un tema también especial, que, pues digamos que no hablaba, tenía como una tartamudez, como era diferente, tenía una condición de desarrollo. Y mi abuela, que también era como tímida de niña, bueno, no sé muy bien la historia, pero el caso es que a ellas dos no las querían ni poquito. Claro. Y eran porque como que eran las del otro matrimonio también, ¿no? Entonces, eso pasó, y luego mi papá empieza a contar sus historias de niño, ¿no? Ay, mi abuelito Y también. cuando mi papá empieza a contar, yo decía, pero mi papá, ¿por qué estudió primero como 5 años y no salió de primero? O sea, se repetía primero, y ya hubo un momento en que no quiso volver a la escuela. Claro. Pues le hacían bullying también. Entonces a él, pero mi papá sí aprendió a defenderse. Sin embargo,
llegó a un punto en que un profesor también le hacía bullying, y en el campo es terrible porque allá sí es a golpes, entonces el profesor también le hacía bullying y mi abuela lo sacó. Él le dijo a mi abuela que él no volvía a estudiar, creo que fue la historia, pero él tiene acá una cicatriz terrible de los golpes que se le tocó enfrentarse a estos muchachos en el colegio porque no, y no pudo seguir estudiando. ¿Por qué? Por el acoso. En este caso le llamaban allá montadera. Montadera era como que se la montaban los compañeros, se conoce acá en Colombia coloquialmente, que viene siendo lo que hoy en día se conoce como bullying, que significa toro, al traducirlo, que significa como torear, como estimular a que otra persona normalmente no responde, porque cuando una persona es vulnerable lo que hace es que se deja, no va a responder. Si respondiera, seguramente el que hace el bullying dejaría de hacerlo. Totalmente. Y yo yendo como a la raíz del bullying, más que si respondieras, como que si comprendiera de pronto, pero es que no lo vemos así, porque, a ver, yo creo que cuando una persona ataca, o cuando llama la atención, o cuando que también está mucho esa asociación de que nos ha pasado, de que si tú expresas o cuentas algo es para llamar la atención. Entonces, muchas personas creen esto, pero yo siempre voy como al propósito, y es lo que menciono siempre en las conferencias. Si tú tienes una rebeldía, enfócala con un propósito. Entonces no es como querer llamar la atención, sino por el contrario apoyar con las historias. Entonces, ya volviendo al punto, es como que querer llamar la atención de esta manera, o todo esto es como decir, ok, esa persona está pasando por cosas muy fuertes. Entonces yo sé que en la familia que le hacían bullying a la abuelita, a mi bisabuelita pasaban cosas muy fuertes también. Bueno, o sea, de verdad yo creo que en el club de mujeres que de hecho vamos a hacer este viernes, yo les he contado, mi familia tiene unas historias que yo puedo escribir 4, 5, 6 libros y no acabo. Y yo creo que todas, pero muy poca gente se interesa por conocer las raíces, y es tan importante porque estamos repitiendo patrones. Mira, el patrón del bullying venía hasta Juli. Exacto, eso es lo que iba a Juli tiene mencionar. 14 años. Eso es lo que iba a mencionar, que lo mencionaste en la charla, ¿no? De que eso se va repitiendo en las familias, y siempre sale esa persona que hasta que no se corte, que en este caso asumiría yo que es Juli, siempre sigue esa cadena. Si tú vas a ver en la familia de personas vulnerables y de personas bulleadoras también, el papá hacía bullying, la mamá hacía bullying, el abuelo hacía bullying, y eso se va repercutiendo. Entonces, ¿hasta qué momento una persona decide cortarlo? Que no es sencillo, evidentemente, que es muy duro, y que ya también quiero que nos cuentes cómo cuando tú saliste de tu casa, ya empezaste a crecer en tus trabajos. Mi abuelita de pronto debe haber sido muy amorosa, haberte criado muy vulnerable o muy, bueno, no sé cómo es sí, con muchísimo amor, muchísima sobreprotección, creo que es la palabra. Eso te afectó también, y que tú lo has cambiado con nosotros, de si bien sí darnos amor, pero formarnos como seres, yo creo que la palabra no es fuertes, sino como autosuficientes y valientes, con capacidades, o sea, empoderamiento. Yo creo que más allá es como valientes y empoderamiento, más que fuertes, porque la palabra fuerte creo que también es como muy fuerte, y no es el término adecuado, yo creo sino que seamos capaces. Yo creo que capaces es como la palabra. Capaces, porque fuerte es como de fuerza, pero otra cosa es que sea capaz. Exacto, cuéntanos un poquito de eso, cómo al salir a una sociedad que pues todos en algún momento salimos, cómo repercutió no solo el bullying, sino también esta sobreprotección. Que en su momento era muy lindo, y yo siempre voy a sentir muy bonito eso, porque el hecho de que yo llegara de un lugar donde me trataban de esa manera, y llegar a mi casa donde me sentía segura, donde mis padres me protegían y me ayudaban, sin embargo yo nunca les contaba, a veces les intentaba contar, pero ellos como que no le prestaban mucha atención, o como que, sí, mamita, tranquila, que eso lo deja de molestar, o dígale que no la moleste, o sea, ellos lo veían como algo muy sutil. Entonces yo como que no quería tampoco llevar a que se enfrentaran con los vecinos en un escándalo por allá en la escuela, porque eso era terrible cuando se citaban allá. No, yo como que evitaba eso y preferí callármelo, además que también me amenazaban. O sea, una condición del bullying es que te amenazan que si tú hablas le van a hacer algo a tus papás, por ejemplo. Manipulación. Claro. De hecho había una vecina que me decía que mi papá era el amante de su mamá y que mi mamá era una no sé qué. Y yo todavía hoy voy la veo y yo digo, ella ya tenía 15 años y yo tenía 8. Entonces, increíble cómo una niña tan grande hacía ese tipo de cosas también. Obviamente la vida de esa niña ha sido terrible. Yo creo que su también, crecimiento. perdón te interrumpo, pero creo que eso es importante, y lo veía ayer en un video. Esta falta de autoestima genera que tú quieras quitar el autoestima del otro también, y eso te hace sentir un poquito mejor, creo yo, y es lo que he visto en casos de la vida real. Hoy vi un video de crecimiento, de desarrollo del ser que estaba viendo, ahí decía que normalmente la gente que está herida, la gente que está en una oscuridad por lo que le ha tocado vivir, por las experiencias,
le aturde demasiado el brillo. No sé si les ha pasado que en un cuarto oscuro, cuando uno viene así totalmente oscuro y prende la luz, eso incomoda en los Duele ojos un poquito. y molesta. Y decía, eso mismo le pasa a la gente que está cargada y ve el brillo de otra persona que está contenta, que a pesar de que nadie es perfecto, pero que vive feliz con su familia, que todo lo ve bonito, que le va bien, que manifiesta cosas lindas, eso molesta a ciertas personas, y era lo que decía, ese brillo molesta porque esa persona está sumergida en una oscuridad de la que cree que no tiene salida. Entonces claramente aquí no hay ni malos ni buenos, sino el tema es, en mi caso, cómo yo puedo ayudar a transformar a las familias. Yo quiero transformar familias porque a mí de nada me sirve ir a hablarle a un grupo de adolescentes que me van a escuchar, pero llegan a su casa y la situación sigue siendo la misma. A mí me interesa ayudar a cambiar a los padres, inspirar a los padres a que transformen, a que ya corten con eso, porque si bien yo no puedo cambiar el hecho de lo que yo viví cuando era niña, sí puedo cambiar el hecho de cómo yo educo a mis hijos. O sea, eso es muy diferente. Claro, perfecto no va a ser. Yo he tenido los errores más grandes y también descargué mi frustración y mi rabia en mis hijos. Sin embargo, tuve 3 cosas muy claras que no iba a repetir con ellos, y eso hizo ya un cambio en esta generación, porque claramente yo no me sané del todo para decir, ay, no soy la mamá perfecta. No, o sea, no es el tema, pero dentro de tus capacidades elige 2 o 3 cosas que tú definitivamente aborrecías de niño y no las repliques en tus hijos. Entonces, me hiciste una pregunta que me perdí. Cuando, es que nos vamos por varios temas. Cuando tú saliste al mundo laboral, porque tú saliste muy pequeña, ¿cómo se repercutió tanto la sobreprotección como el bullying? La sobreprotección. Entonces sí, crecí en ese entorno donde le dio gripita, mamita, se siente mal, acuéstese todo el día, no se preocupe. No, mañana, más tarde lo hace. Miren, yo tengo un tema de procrastinación el más grande del mundo desde que fui adulta. Todo lo dejo para más tarde, o empiezo y no termino, y empiezo y no termino, y claro, lo que yo les decía, yo no me he titulado como psicóloga, sin embargo sí tengo muchos conocimientos de psicología y me encanta. Y eso te lo puede explicar un profesional. O sea, ese patrón que te dicen de niño que eres, uno se lo termina creyendo normalmente. No son todos los casos, pero mayormente sí. Si te dicen tú eres pobre y aquí es difícil conseguir la plata, así va a ser toda la vida. Si tú vas a hacer esto toda la vida, como que uno se lo lleva y se lo cree, porque es un niño viendo una figura a la que le cree. O sea, es una figura de ¿cómo se llama esto? De autoridad a la que uno le cree, porque uno cree que los papás saben todo y tienen la razón, ¿no? Entonces, ese tema de tranquila, mamita, deje para eso, era muy, muy recurrente. ¿Está cansada, mamita? No haga la tarea más tarde, también. Mañana, sí. Usted no se suba ahí porque usted no puede. Ya tenía la edad para hacerlo. Claro. No, eso es para ellos que pueden porque usted no puede. Eso es para los que tienen plata porque no sé qué. Eso es para el que nació con estrella, usted nació estrellado prácticamente. O sea, no es literal, pero sí todos los días constantemente. No sé, quiero barrer, pero cuidado porque se cae, mamita, y si se cae ahí, pero a un extremo. O sea, no era del cuidado, sino ya era un extremo. Y eso hizo que yo creciera pues con muchas inseguridades y de que yo no podía, y yo ya estaba grande. Entonces, como mi hermana se había ido a trabajar a los 12 años, pues yo ya te iba a cumplir 14, y yo dije, no, pero si mi hermana, o sea, como que empecé a poner el ejemplo, mire fulana, mire mi hermana, mire no sé qué, déjenme también a mí hacerlo. Entonces fue como ya en contra de ellos, pero por ellos me hubieran tenido hasta los 30 años como la niña que no, que no puede. Y es lindo porque es desde el amor. O sea, yo sé que eso era desde el amor, y muy pocos padres en el campo hacían eso. La mayoría de padres en el campo, sí, en las parcelas, pues en las fincas, son muy duros, claro. Lo que tú decías, fuertes, eso sí es más fuerte. No capaces. Entonces yo de verdad le agradezco a la vida que me tocaron estos padres tan amorosos, aún siendo gente del campo, gente que no se civilizó, por decirlo así, en su momento, porque pues hoy en día sí, obviamente ya están muy, muy civilizados. Pero también eso tuvo una contraproducencia en mi vida, porque no sé si esa palabra existe, porque fue contraproducente en mi vida, porque los 2 primeros trabajos bien, fueron como con familia, uno fue con un sacerdote, otro fue con una familia normal, bien. Yo empecé de empleada del servicio, por eso les digo, tomen acción con lo que tienen en sus manos. ¿Cuántos años tenías? 14 años, a los 14 años. Mira, si no se estudiaba había que trabajar, eso sí lo tenía claro. Entonces a mí me enseñaron más a trabajar que a estudiar, y en parte eso hizo pues que yo no necesitara tanto del sistema educativo. Empecé así hasta que llegué a los amigos de mi hermana empezaron como a burlarse, como que se burlaban un poco. Pero ya era más bajito, ¿no? Fui por primera vez a una discoteca, y se van a reír ustedes acá. Fui por primera vez a una discoteca, y se acuerdan de aquello de la torpeza, que no es una creencia, sino que hay niños como Julián y como yo que tenemos ciertas habilidades más que otros, pero tenemos otras que otros tienen, o sea, como todo, ¿no? Entonces Carito, por ejemplo, no es esa niña que le pasan ese tipo de cosas. Pues, perdóname, no somos iguales y eso es imposible. O sea, el desarrollo cerebral, todo
cada quien va a tener unas diferencias y Sí, también porque hay una experiencias. moda, ¿no? Como que es que no, es que te creíste ese cuento, tienes que aprenderlo, es que no, o sea, hay gente Hay que es cosas que no. clarividente porque ya lo trae desarrollado, lo ha venido, tiene su formación neuronal de otra manera, no sé, y hay otros que puede que no sean clarividentes, pero pues definitivamente tienen capacidades para las matemáticas, para yo no sé, para hacer mil Sí. cosas, y eso es algo que muy en Nueva Era se ve mucho, en este condicionamiento de tú eres capaz de todo y todos somos amor. Entonces la violencia tapémosla porque somos amor. Y tú tienes que hacer, no sé, tienes que cocinar aunque tu pasión sea limpiar porque es que tienes y tú puedes, tú todo lo puedes. Y sí, no, o sea, yo difiero mucho de ese tema porque pues definitivamente no es tan cierto, o sea, cada persona puede potenciar eso que ya tiene y ser diferente porque imagínate todo el mundo haciendo de todo, o sea, realmente sí tenemos las capacidades, pero yo siento que no nos tenemos que obligar porque es que toca aprender absolutamente de todo. Entonces voy a la discoteca ese día y yo, imagínate, con una cantidad de luces de colores en redondo mío, nunca en mi vida había visto eso, me saca un chico súper guapo a bailar y apenas me saca a bailar, me enredo, yo no me había fijado que habían como unos escaloncitos así para subir a donde se iba a bailar, era muy muy sutil el escalón y caigo de frente totalmente en la pista de baile y era la primera pareja que iba a bailar. Entonces imagínate, sumado a lo que ya traía de niña, la risa, fui el chiste de moda como de un año de ese grupito de los amigos de mi hermana y ellos no lo hacían tan feo como los compañeros de la escuela, pero sin embargo yo los veía y yo me quería morir de la Y vergüenza. tú lo sentías más duro, ¿no? Porque también tenías esa experiencia, de pronto si se burlaban, tú lo sentías como que ya Claro, te estaban no, atacando. es muy y es hipersensible lo que le pasa a Julián. Julián es hipersensible y él llora como un niño y tiene 14 años y llora como si fuera un niño chiquito por muchas cosas, porque es una hipersensibilidad que uno trae y se le va reafirmando con todas las, digamos, con todas las críticas y el maltrato que empieza uno a recibir de gente que viene herida también en el camino por otras cosas. Y ellos son los que sí se empiezan a volver, son fuertes, pero fuertes de fuerza, de esa fuerza cargada como de odio, Capaz. de rabia, exacto. No de esa capacidad, porque cuando uno tiene capacidades uno logra tener empatía, y si uno tuviera empatía no le haría ese daño tan feo a nadie. Claramente. Entonces ese fue el primero. Y de ahí en adelante creo que ya pasé a una panadería. Ah, sí, de ahí pasé a una panadería. A ese punto quería Los llegar. dos primeros trabajos, bien. No pasó tanta cosa, fue lo de los amigos de mi hermana, pero normal y como que ya. Llego a una panadería donde empiezo a trabajar y el hijo de los dueños estudiaba medicina, de pronto ve este video porque hoy en día nos hablamos por ahí, estudiaba medicina y me molestaba por cualquier cosa, pero es visto como algo normal, es que yo entiendo porque la gente lo categoriza de normal, pero no saben cómo le puede afectar a alguien que venía de bullying desde chiquita. Claro. Entonces él pasaba y me empujaba y me decía quítese de ahí, el papá me decía usted no sonría porque usted no tiene dientes para mostrar, bonitos para mostrar. Yo tenía los dientes súper montados acá adelante, los colmillos. Y él me decía, cállese que usted no se puede reír porque se le ven horribles los dientes. Pero el señor, casi digo el nombre, el señor no me lo decía, no se le veía la mala intención ni la rabia, sino por molestar. Como broma, Como sí. que usted quite de que tiene el pelo cortico. O sea, una cosa así como normal, como que uno no le prestaba mucha atención. Yo dejé de sonreír. Wow. Mis fotos, en ninguna foto yo sonreí hasta que me hice los braques en contra de mi voluntad porque yo no quería realmente. O sea, en contra de mi voluntad me refiero a que me obligué a hacerlo por el que dirán, no porque alguien me haya cogido a la fuerza pues hacerlo, pero sí me obligué por el que dirán. Y es algo que me sufrí demasiado, ya Y una Carito vio persona mi experiencia. cercana, ¿no? Que te dijo muy Una bonita y persona todo, de la- pero los dientes... Ya venía sumándose de años atrás y llega esta persona y me lo dice ya alguien que validaba mi relación amorosa, pues ya dije, no, o sea, ya lo hice. Y que yo creo que no lo hizo tampoco con mala Es que intención. ninguno lo hace, es como yo por la vida voy diciendo, ay, es una mujer, puede separarse con 2 hijos. Claro. Yo lo hice, pero yo no sé esa mujer para ella qué signifique significa? las palabras que yo le estoy diciendo y eso lo Las aprendo en el alturas camino. también, por ejemplo, en tu caso, subirse a un árbol para mí o para mi, bueno, para mí no tanto, pero para mi hermano es cosa fácil. No, y ni para a ti una es todo silla. un trauma. Es que ni a una silla yo era capaz, yo no era capaz de pasar un puente peatonal, yo me agarraba de las varillas y empezaba a llorar cuando tenía que pasar puentes peatonales en Bogotá. Y para cualquier persona es ridículo, o sea, es chistoso. Y pues si uno ahí aterrado y viene otro y se burla encima, pues imagínate lo que puede pasar. Totalmente. Entonces no se trata de juzgar, pero sí de concientizar a quienes lo hacen y también a quienes lo permiten, de que encontremos las formas que a nosotros nos funcionen, no la que nos dicen que toca. Total. Mi función siempre ha sido quitarme de donde esté y yo creo que eso es tan obvio, para mí es tan obvio porque yo digo, hombre, si tú estás en el barro
y no te sales al patio seco, pues vas a seguir metido en el barro, por más que te bañes y sigues todos los días llegando al mismo lugar, vas a terminar metiéndote al barro todos los días. Si tú eres drogadicto y todos los días ves fumando gente a tu alrededor, hombre, es que es muy difícil que tú lo dejes. Entonces yo sí soy de cambios grandes, literalmente, que muy poca gente los hace, o que a veces me dicen, ¿usted cómo lo hizo? Porque para mí sí es importante cumplir un ciclo. Nunca me voy con rabia ni con dolor. Creo que la única parte donde salí con rabia y con dolor fue de la relación con tu papá, en su momento, porque no lo había sanado, no lo entendía, pero de resto ha sido como que me voy y ya, lo veo como el pasado. O sea, yo no he visto el primer niño que esté sufriendo porque no está gateando. O sea, el niño cuando ya camina y corre está caminando y corriendo, pero tenemos una creencia en el colectivo de que tenemos que estar atados a una sola cosa, o cómo ha cambiado. Pues gracias a Dios, porque imagínense fuera si siguiera siendo la misma. O sea, Totalmente. es como que nada es igual, lo único constante es el cambio, y la naturaleza nos lo muestra todo el tiempo. Entonces, en ese momento con ese chico, una vez me desesperó tanto, fue la primera vez que yo me defendí en la vida, me desesperó tanto que yo estaba trapeando y le puse el trapeo en la cara. Qué O sea, valentía. exacto. Se me fue así encima y yo le dije, ¿qué? Pero ya, claro, yo era la empleada del servicio, yo era mesera en esa panadería, y él era el hijo de los dueños que estudiaba medicina en Bogotá. Eso fue en Facatativá en aquel momento. Y recuerdo que desde ahí él como que ya le bajó un poco, pero eso es bullying, o sea, eso era acoso de alguna manera, obviamente. Y de ahí en adelante, cuando fui ejecutiva, ahí sí que viví los peores acosos ya, porque ya era acoso sexual y acoso psicológico y bueno, un montón de cosas. Sí, y yo creo que aquí, ya para ir cerrando también, bueno, podemos hacer más encuentros. Como que la lección principal de las dos partes, en especial del que es bulleado, o sea, de la víctima, se podría decir, El que se causaba. el que se ha acosado, exactamente, es como comprender que no es a ti, o sea, como que no es tanto contigo, sino consigo misma esa persona, o consigo mismo. Entonces ahí el punto es como que puede ser muy duro, y pues un niño, obviamente, que tu caso viene de niño y va creciendo y va aumentando y aumentando y aumentando, inclusive en la droguería todavía, ¿no? Con las Hasta personas. el 2017 yo permití acoso, porque ya lo intentaron. Bueno, ¿y cómo lo cambiaste también? Eso les iba a decir, que había algo muy importante que a mí me pasó, a mí me funcionó, porque hoy en día también es no te sientas culpable, no es tu culpa, y también hasta cierto punto. O sea, yo con esas cosas, tú sabes que yo siempre difiero mucho, porque a mí las generalidades me molestan, debido a que a mí siempre me han metido en una categoría de generalidad, cuando para mí eso fue el trauma más grande. Yo recuerdo cuando a mí me obligaban a salir a exponer algo y yo lloraba en el tablero, y por esas cosas de obligarme, porque es que si te obligan y lo haces, lo vas a superar. No, no todos superamos las cosas de esa manera. Para mí era terrible que me hicieran parar a hacer el ridículo. Para mí era ridículo pararme a bailar. A mí no me gusta bailar. Me gustaba ir a una discoteca y bailar y tomar en unas ocasiones con amigos. Tuve mi época de eso, pero es muy distinto a que en un grupo donde tú no quieres hacer por ejemplo, el teatro a mí no me gusta. La poesía, bueno, no la poesía, sino todo esto que tiene que ver como con, no sé cómo decirlo, como con historias, por ejemplo, temas como la ópera, temas de todo ese tipo de cosas, estudiar eso, la historia de la política de un país. A mí ese tipo de cosas no me gustaban. Entonces, si no me gustaban, yo las zapatía y me ponen al frente a hacer una dramatización. Primero, no me gustaba dramatizar. Segundo, no me gustaba el tema. Entonces, esas empujadas al niño a hacerlo porque es que, es para que aprenda, para que lo enfrente, pues no, a mí al contrario lo que hizo fue dañarme la vida, más todavía. Entonces, también comprender un poco, como en los colegios y en la casa, que no siempre, por ejemplo, Julián no es un niño. Yo hace poco veía a alguien que admiro mucho, y él decía que él le hacía bullying a su hijo en la casa para que cuando llegara al colegio dijera, mi papá me hace cosas peores. Y yo a él lo admiro mucho y todo, creo que ya sabes de quién estoy hablando, Sí. pero yo no estoy de acuerdo. O sea, si yo le hago eso a Julián, le acabo de dañar la poca autoestima psicológica, porque si se lo hacen en la escuela, se lo hacen afuera, y llega y su mamá también literal montándose en la casa. O sea, yo no estoy de acuerdo, la verdad, con ese tipo de cosas. Y eso yo creo que si lo comunicáramos más personas que lo hemos vivido, si no lo diéramos por sentado, al menos las personas que hacen recreación, las personas que se dedican a hacer entrenamientos en los colegios, los de educación física, los de los profesores, entrarían un poco más en conciencia en ver que hay un 1% de esos niños que ellos manejan ahí, de que ellos pues manejan casi, porque así se puede decir, casi en el sistema, Sí. que ellos ahí educan o forman, que no les va a funcionar eso que ustedes creen que le está pasando a ellos. Yo nunca he podido tratar a Carito igual que a Julián. Carito me toca taparle la boca para que no le salgan letras, porque ella habla todo el tiempo, todo me lo cuenta en exceso.
y Julián tengo que sacar un espacio y hablarle de otra cosa, a ver si de pronto se le sale algo que yo quiero saber, si no nunca me voy a enterar, porque es que no le da la gana de decirlo y no, y ahí parece un pito y no habla y no habla y no habla. ¿Y cómo voy yo a decir, ay, no, es que hay que decirle que hable, que él hable? No, no, no va a pasar, o sea, no va a pasar de esa manera. Y es una conciencia que yo sí quisiera que entre más personas, yo sé que somos un porcentaje muy pequeño, por eso es que la gente generaliza, porque ve el 99% de los niños les funciona, que salgan a bailar y hagan el oso al frente y ya se les perdió el miedo. Y yo sé que sí funciona. Pero ¿qué pasa con ese 1% de niños que está creciendo más traumado porque nunca van a superar el día que lo pararon al frente a leer una cartelera? Y se le rieron a los que están. Mira, le conté algo a Vía hoy. Y es que cuando yo estaba en segundo yo aprendí a leer muy bien. Muy bien, no se nota, pero sí, en esa época yo leía muy bien para la edad que tenía. Y en quinto los chicos como que tenían retos con la lectura. Y me lleva la profesora de quinto, va y le dice a la de segundo, ¿cuál es la niña que mejor lee acá? Entonces Doris Liliana. Y lleva a Doris Liliana y la para frente a los niños de quinto a que leyeran un fragmento para que se dieran cuenta cómo una niña de segundo leía mejor que ellos de quinto. Primero, la comparación tan horrible. Segundo, desde ese día los de quinto también me empezaron a hacer bullying. O sea, no me hacían bullying los de quinto, solo los de mi concurso. Y desde ese día me empezaron a hacer bullying. Uno de ellos era un vecino de mi casa. Entonces me veía pasar y me apagaba el televisor para que yo no pudiera ver porque en mi casa no había televisión. Me cerraba la puerta en la cara para que no pudiera entrar porque pedíamos permiso como para ir a ver televisión media hora en la tarde, o a veces nos pedían tareas. Me pegaba patadas, me hacía zancadilla para que me cayera, y todo eso se derivó después de que miren la niña que mejor lee. Entonces esas cosas que en ocasiones ella lo hizo con buena intención de poner un ejemplo de que una niña más pequeña no me funcionó a mí para nada. A mí se me tiró el resto de la escuela, de los años escolares que tuve ahí, porque se me sumaron los de quinto que nunca me perdonaron que yo leyera mejor estando en segundo. Yo era una niña de 7 años, 8 años, imagínate. Entonces esa conciencia yo creo que sí es importante generarla tanto en padres como en los colegios, porque siempre damos por hecho algo que funciona y realmente siempre, o sea, los seres humanos somos muy distintos, no podemos creer que todo funcione de la misma manera. Y eso yo lo traje hasta el 2016 y tú me preguntabas puntualmente, qué pena, pero es que yo estos temas sí siento que siento que hay que hablarlos más, empezando por mí, que yo los estoy hablando más. ¿Y qué fue lo que yo hice? Y por eso hago lo que hago hoy en día. Yo me dedico a contar las historias, a dar los tips, las herramientas, lo que a mí me ha funcionado, porque en algún momento yo lo que hice fue ver que a alguien le había funcionado algo y yo, ay, le pasó, o sea, como que empecé a ver en YouTube historias y yo decía, no soy la única, porque eso es lo peor, uno cree que es el único que le pasan ese tipo de cosas. ¿Y qué hice puntualmente? Dejar de ser víctima. Y esto es muy controversial, porque yo dejé de ser víctima cuando una juez a mí me dijo, si su marido le pega, la culpa es suya, y eso está mal visto. Ay, no la hagas sentir culpable porque sentir culpa es muy malo. Ese momento en el que yo sentí responsabilidad, no culpa. Es que responsabilidad y culpa pero lo son hemos distintas. confundido. Entonces, como que si uno va donde un juez hoy en día, si yo le recomiendo eso a alguien, me va a decir cómo se le ocurre acusar a alguien de que es culpable del maltrato. Sí, yo no estoy a favor del maltrato. Yo no estoy diciendo que el papá de ellos, yo estoy diciendo, ay, fue un santo por hacerlo. Él también traía sus propias cargas, sus propias cosas. No quiere decir que yo lo justifique. Sin embargo, a mí nunca me había dicho que yo era culpable de algo. Siempre era pobrecita, porque yo crecí con mi mamá y mi papá en el pobrecita. Y así estaba creciendo Julián, que tú te acuerdas. Pobrecito el niño, es que se enredó porque la niña grande lo empujó y ella fue la que tuvo la culpa. Y pobrecito, mira, la palabra pobrecita creo que fue la que yo más escuché desde que tenía uso de razón en mi casa. Pobrecita, pobrecita. Y cuando uno sale al mundo cruel afuera, hoy en día no veo que el mundo sea cruel, pero en esa época sí. Nadie te dice pobrecito, todo el mundo te quiere atacar, por lo menos en mi caso, porque yo atraía gente que me quería atacar siempre. Entonces, ese pobrecita yo lo transformé cuando la juez me dice, cuando yo me fui a separar de ellos, y yo no, es que él me pega, es que él me hace, es que él me, mejor dicho, todo, y era cierto, o sea, sí era verdad lo que yo estaba viviendo, y ella me dice, ¿y usted por qué no se va de la casa? Y yo le dije, pues porque pues se supone que él es el que tendría que irse, yo quedarme con los niños ahí, o sea, eran arriendo para completar, o sea, imagínate, como si la casa hubiera sido nuestra. Y el miedo de yo irme, no, y es que él tiene que darle a los niños y tiene que responder económicamente, y es que él tiene la obligación. Y me dice, si se muere hoy, ¿qué? Primera cosa que yo no me había planteado, oye, ¿y si se muere? Entonces yo, ¿a quién voy a pedir que le toca? Porque es que es el otro el que tiene que hacer por mí. Primer cuestionamiento. Y segundo me dice, ¿y si él la mata a usted o a sus hijos? Así me lo dijo literalmente esa mujer. Hoy en día lamento no recordar quién era porque de verdad que yo la menciono en todo lado.
pero no me acuerdo quién fue, o sea, sé que fue una juez, pero no me acuerdo el nombre. Y me dice, y si le pasa algo a sus hijos, la culpable va a ser usted, porque es que usted es la que no se va de la casa. Usted es la que se está permitiendo vivir con el maltratador ahí y no se va. En ese momento la odié. Yo duré 3 años odiando a esa mujer. Yo dije, el sistema político de este país es lo peor, uno va para que le ayuden y miren lo que termina. En fin, yo me seguía siendo la víctima porque era la manera como yo estaba acostumbrada. La pobrecita era yo. Un día casi se muere el niño, porque llegó esta persona borracha y llegó y tumbó un vidrio, y el vidrio, yo que saco al niño del coche, del corral, y el vidrio que cae encima. O sea, el niño estuvo a punto de morir en ese momento. Y tuvo que pasar eso para que, eso fue 8 días después de la cita con esta mujer, tuvo que pasar eso para que yo ese día recordara las palabras de ella. Es que la que se tiene que ir es usted. Y yo, pero no tengo plata, pero es que yo no hago, pero es que. ¿Y si se muriera? O sea, volví y me acordé de lo mismo. Yo, bueno, y si se muriera este hombre, entonces yo, pues sí que, y sé que es terrible y muy, muy cuestionado toda esta historia, pero fue mi historia y fue la forma como yo empecé a cambiar. Porque yo empecé a acordarme de mi tía que educó 5 hijos sola con un esposo borracho maltratador, que aparte de todo también lo educaba, lo criaba a él, lo mantenía a él. Y mi tía educó a 5 y sacó a 5 adelante. Y mis primos son universitarios, estudiados, todos lo lograron sus cosas. Y yo decía, ¿y yo con 2 no voy a ser capaz? O sea, de verdad me estoy justificando porque es que él es borracho, porque es que él es maltratador. Y en ese momento yo comencé a ver la vida diferente. Y se me abrieron todas las puertas, había así por haber. Apareció el apartamento que yo alcanzaba a pagar, apareció el trabajo que fue donde empecé yo a crecer. Aparecieron muchas personas, aparecían mercados, la familia, no, los vecinos, la familia no, yo no, nunca he tenido ese círculo familiar cercano, pero habían vecinos que eran amigos de mi mamá y sin pedirle, ay, mire que es que tengo mucha cebolla en la casa porque vivíamos cerca de Corabastos, una cosa de mercados grande, y sin que lo pidiéramos porque nunca dimos cara de lástima ni pedíamos. Nos llevaban comida y todo, entonces fue apareciendo la abundancia, por decirlo así, no de dinero, sino de tenerlo para vivir en el momento en que yo dejé de ser víctima. Y de ahí en adelante el crecimiento personal que tú evidenciaste, yo me recogía las revistas que nadie quería leer por allá botadas para yo aprender sobre el tema. Yo me iba a los centros comerciales también a escuchar conversaciones a los lados, a ver que la gente de qué hablaba, donde yo veía gente con computadores y en juntas, en reuniones, en Juan Valdés y todo esto, y escuchaba. Fue un autoestudio y escuchar historias. Cuando yo me di cuenta que había mujeres que tenían realmente historias difíciles en la vida, con 5 y con 10 hijos, se me quitó la vaina de que yo era la víctima, que pobrecita, porque eso yo lo traía desde chiquitica. Entonces mira cómo el bullying llega hasta ese punto. Hasta que yo ya casada, bueno, no me casé, pero ya convivía con él, seguía haciéndome la que él es el que me ataca, yo soy la que me dejo y es que me toca porque pobrecita y el que tiene que cambiar es él. Y cuando yo cambié, hoy en día tenemos una relación sana con mi expareja. Hoy en día nos reunimos, hablamos, compartimos con ellos y todo cambió. ¿Cambió él? No. Creo que la que cambió fui yo. Él sigue tomando y sigue teniendo sus conflictos con sus parejas, pero conmigo ya no. Entonces hay un dicho en Colombia muy famoso que no sé si ustedes lo entiendan y es que el mico sabe en qué palo trepa. O sea, no en cualquier palo se trepa. Si una persona ya ve que alguien tiene sus límites claros, que se ama, esa vibra que emite, esa energía que tiene es distinta. Ya lo que atraemos es completamente diferente. Sin embargo, es muy lindo contarlo, pero es muy bueno para mí volver al pasado a contar también la historia de cómo empezó el dolor, porque tampoco estoy de acuerdo de que ahora vivimos en el ahora, no hables de tu pasado porque vuelves y lo atraes. Si no lo hemos sanado, sí, pero si yo no le cuento mi pasado a mi hija, ¿cómo le voy yo a enseñar a ella de que esas cosas pueden pasar si ella no se valora, si ella no se ama? Entonces taparle el pasado yo siento que es lo que hace que sigamos repitiendo en las generaciones lo mismo que hizo la mamá, lo mismo que hizo el papá, y no terminamos de cortar como con esas cadenas, ¿no? Yo creo que vuelve lo mismo, ya después de toda esta historia rescato como 2 puntos. El primero es no generalizar, eso es algo que creo que la frase que más he escuchado después de te quiero mucho en mi casa es no generalices. Y es muy cierto, ¿no? Estamos acostumbrados a generalizar y pues yo he tenido 2 experiencias en mi casa de que no, pero no, o sea, yo soy normal, se consideraría una persona con capacidades normales y que encaja bien. La niña pila. La niña pila, sí, o sea, como que encaja bien, es el punto. No normal, no, que encaja, que se adapta más bien diría yo, porque ya después de que me sacaron me di cuenta que no era tan normal como yo pensaba. El punto es que como que dentro de ese normal hay personas que no.
que no son normales o que no encajan o que no les sirve lo mismo. Yo creo que es como que no se adaptan o no les funciona lo mismo que a otras personas. La historia del patito feo creo que es la que mejor lo Totalmente. identifica. Entonces ahí el punto es como que no es la persona, sino quizás el entorno o los métodos, ¿no? Y yo creo eso. El segundo punto, yo creo que volvemos a lo mismo de hacer personas capaces. Cuando una persona se siente capaz o con valentía, no con fuerza, sino con valentía y con capacidades, se puede enfrentar a este tipo de cosas. Si se siente capaz de responder a un insulto de manera un poco más, no sé, se podría decir primero empática, luego con fuerza, con esa fuerza que se siente, ya sería muy distinto. O sea, si tus papás te hubieran, bueno, eso suena feo, si tus papás te hubieran, pero no, sí, si tus papás te hubieran de pronto formado con más capacidades, hubiese sido distinta la historia. Y no es como el arrepentimiento de que se hubieran, no, sino como una reflexión. Exacto, es como una reflexión para que ahora tú qué puedes hacer, que lo has hecho con Juli y conmigo, que nos ha sembrado capacidades en lugar de victimismo. Y el pobrecito, yo creo que lo escuché, sí, en algún punto, que no voy a comentar por qué, pero de tu parte nunca lo escuché. O sea, yo nunca escuché un pobrecita, no, sino usted puede y vea cómo lo hace. Y a mí me frustraba también eso, me daba rabia, pero ya luego yo me daba cuenta que era cierto. O sea, en el momento yo era, pero es que yo no puedo. Y mi mamá como que me dejaba y me pasaban las caminatas. Y no he hecho el video que les he prometido, lo voy a hacer. Y eso es muy distinto. Mira, perdona acá otra cosa. Carito era muy débil para caminar o sea, ella no camina, ella iba así, como suelta. Entonces, claro, ponía un pie y ¡fum! Se iba de una y se podía lastimar. Julián no. Más allá de comparar o más allá de, es que usted es una boba, es tan boba, no va a poder caminar, más allá de ello, lo que yo siempre intenté con Carol es que usted puede poner los pies fuertes, usted puede pisar duro, es que tienes que pisar duro, fuerte, o sea, la capacidad de que su cuerpo pudiera hacerlo ahí, más allá de que fuera bruta o no bruta porque no podía caminar de esa manera, sino de que realmente todos podemos caminar de manera fuerte, comenzar con el cuerpo, eso ya era un tema más corporal, digamos que más físico, por decirlo así, porque era como enseñarte a caminar de esa manera, que para Julián ha sido fácil y para mí también, porque yo crecí en el campo, y que llegó un momento en que ella, también acá viene una lección muy importante para mí y creo que para los padres, no todo lo podemos hacer los papás, pero nosotros sí podemos propiciarle los escenarios a los niños. O sea, yo no me siento capaz de hacer todo con mis hijos, pero les vivo buscando en qué escenario lo pongo, con qué personas haga una salida para que con ellos la energía es distinta. Uno con la mamá le tienes fastidio porque todos los días le da cantaleta, pero cuando uno conoce otras personas diferentes tiende a hacerlo, a no victimizarse, porque con la mamá uno, ay, es que no puedo, y se pone a llorar. Totalmente, y me pasa actualmente. Yo con mis papás soy muy distinta como lo soy en la sociedad. De pronto soy una persona muy capaz, muy valiente, pero con mis papás, ay, no. ¿Sabías que por eso normalmente yo no sabía eso hasta que una amiga médica me contó? Yo decía, pero ¿por qué no dejan que siempre el papá esté al lado de la mujer en el parto, el papá del bebé? Y a mí me daba rabia eso porque yo hubiera querido que fuera así. Y hay una explicación muy válida que no debemos generalizar, pero que es muy válida. Y es que cuando la mujer tiene un ser querido al lado, se victimiza terriblemente. Claro. Y yo soy así, o sea, yo de verdad que si tengo otro hijo, no quisiera que me dejaran al lado mi pareja, porque yo sí soy de las que con los dolores físicos, yo me muero si veo a mi mamá, a mi papá, a mi esposo o a mis hijos. Claro. Pero cuando estaba en cirugías, yo estaba en clínicas, y ¿Sola? cuando los tuve a ustedes sola, la energía es totalmente distinta, al menos para mí. Entonces, en el caso de ella, para caminar, lo que yo hice fue que le propicié un evento que fuera con unos caminantes. Pero para caminar en monte, ¿no? Para la primera vez que camine, no, sino ya ahora. Sí, ya, pero igual ella, tú todavía caminatas, tenías o sea, ese miedo. Es que hago la diferencia porque no para mis primeros pasos, sino para caminatas ya después, sí. Y ella acompañando a su hermanito, y en el ánimo, ella le encantan las salidas, en el ánimo de salir con un grupo de personas a hacer algo distinto, se le presentaron esas caminatas y yo decía, yo a los 8 días no la reconocía. Yo creo que eso es que no estaba con ustedes también. Y no estaba con nosotros, y llegó con una fuerza, a la hora de caminar montañas y de recorridos y todo. Yo dije, increíble, porque yo se lo había dicho muchas veces, pero ella seguía caminando igual así como suelta, y con ello ya aprendió con sus botas y eso nos guía y se va por las montañas. Entonces, más allá de que a veces no todo tiene que ser con los padres, pero sí propiciarles. Por ejemplo, no van al sistema educativo, yo me volví nómada ecodigital y conozco por todos lados y los llevo a que se relacionen con mucha gente, porque el niño nunca tuvo amigos en su colegio. Entonces no generalicemos que la socialización es que le dicen, y sus amigos, es que ni yo ni Julián tuvimos nunca amigos, nunca tuvimos amigos. No tengo una sola persona que se pare aquí al frente de mi primaria y diga que fue mi amigo, nunca lo fuimos, jamás. Nunca tuve, ni quería, les tenía pavor porque a toda hora me fastidiaban.
Julián tampoco. Entonces, ¿de dónde sacamos que la escolarización tiene que ser para que tengan amigos y cuando Julián y yo nunca lo tuvimos? Es que el resto de la humanidad sí, bueno, entonces no generalicemos, aprendamos a ver los casos también por segmentos en este caso, porque por eso es que somos nómadas, porque precisamente no, Julián vivía una tortura en el colegio, yo no quería que fuera una de las historias más de suicidio en los jóvenes y adolescentes. Y suena fuerte, yo sé que en los videos a veces censuran por decir estas palabras, pero es que las cosas también hay que llamarlas por su nombre. Sí, y este tema de los padres, volviendo al punto de las caminatas, esa separación del papá es muy importante. O sea, esa no depender de ser autosuficientes y capaces y de no pensar por el papá. Cuando somos pequeños normalmente es que mi mamá me dijo que no, entonces yo no. O es que mi papá piensa esto, entonces yo también. No, en algún momento va a ser necesario que tú te separes de tus papás y que dejes de pensar como ellos y que dejes de actuar como ellos. Porque de pequeños hacemos eso y también me pasa mucho a mí. Yo quizás hablo como mi mamá, pienso como mi mamá, pero cuando ya te separas y entras a entornos distintos, piensas como tú, como Carol, en mi caso personal, y eso me pasó en las caminatas. Cuando yo ya no me vi rodeada de mis papás, porque mi hermano le daba igual, o sea, él me dejaba botada, así que literalmente, o sea, yo estaba sola, Juli, y nada era lo mismo en ese momento porque él iba adelante. Al estar sola yo dije, no, pues yo puedo. Y él es el niño menor, ¿no? Exacto, no, él se iba o sea, él llegaba a la cascada literal y se quedaba viendo a ver cuándo yo iba a llegar, él nunca estuvo pendiente realmente. Entonces ese estar sola fue como que no, yo puedo y lo hacía. Y el victimismo que uno tiene con los papás siempre es porque como nos cuidaron, como yo estuve en el vientre, siempre nos van a proteger y ahí yo no tenía nada. Entonces creo que eso también nos hace muy valientes. Y en un colegio por eso también los papás dicen que es bueno, pero es que son entornos muy distintos y somos muy pequeños, no somos como conscientes. Es muy distinto que a mí me hubieran puesto a hacer eso a mis 5 años que ahora que yo tengo 13, que 14, no. Ahí tenía 15, que yo tenga 15 años ponerme a hacer eso. Entonces sí, son conceptos muy diferentes, son entornos muy distintos que nos llevan a actuar de manera distinta. No sé con qué quiero cerrar. Por mi parte cierro con la conclusión de que primero el bullying es mucha falta de autoestima. Creo que por más duro que sea es comprensión y empatía también de parte de la víctima y del bulleador, como que hacer consciente qué está pasando y que si bien sí hay personas que brillan y de pronto tú no en ese momento, pero esas personas también tuvieron su oscuridad quizás o quizás no y te puedes apoyar en ellos en lugar como de atacarlos, que fue lo que yo hice con este chico que ya les contaré la historia. Al él no poderme hacer bullying porque literal no podía, yo no se lo permitía, fue como que entró en empatía y yo con él y fue a entender por qué él hacía bullying y era porque tenía muchos problemas en su casa. Entonces fue como que ok, entonces ya no me enfocaba en que él era malo sino en cómo podía ayudarlo y fue lo que hicimos. Digo porque éramos 2 amigas con él y ayudó muchísimo. Pues él salió del colegio y luego les conté la historia. El punto es como empatía, ¿no? Empatía de las dos partes, no generalizar. Y este último punto es capacidades. Para los padres, ya me he enfocado mucho en el adolescente o en el niño, pero ya para los padres es como generen capacidades en sus hijos y no victimismo, que es lo que tú has hecho con nosotros. Y bueno, aquí está el resultado. Bueno o malo, no sé, mejor o peor. Uno no hace sé. lo que puede con lo que Solo tiene. es, exactamente, yo solo soy el resultado de lo que mi madre, el entorno y de lo que yo he creado. Así que bueno, mami, no sé con qué quiero cerrar. Muchas bueno, gracias. Para cerrar, y gracias hija, porque qué bonito, de verdad que es muy lindo vivir esas experiencias y no, ella no nació genia, desde chiquita la metí a los 3 años, la empecé a llevar a conferencias para que ella desarrollara esas capacidades, sí, porque yo siento que de una vez la gente como que, y lo otro es, pero es que a ti porque tienes un esposo y unos hijos muy lindos, bueno, pues yo soy la rara, la loca de la familia, la oveja negra literal. A los 14 años salí a buscar, me costó 25 años lograr esto, no fue un año, no fueron 2, 25 años lograr una libertad. Y esa libertad para mí es libertad, empezó cuestionando todo, cuestionando por qué yo tenía que hacer ciertas cosas, por qué tengo que seguir un sistema educativo, político, social, porque dicen que toca. Y eso que tú mencionaste ahorita es muy importante porque es que la política, la sociedad, la religión, todo esto nos ha dicho que el abuelo es el que hay que seguir, hay que seguir el ejemplo del abuelo, ¿no? De la abuela, del abuelo, los valores. Pero es que eso fue lo que ellos crearon. O sea, ¿por qué tengo yo que poner a mi hija a que se parezca a mí? Ni Dios quiera de verdad que eso pase. Siempre se lo he dicho, lo último que yo quiero es que te parezcas a mí. Y me molesta de sobremanera cuando ella me dice, pero es que tú lo haces. Y es que eso no es problema tuyo. Sí. O sea, tú crea tu convicción.
tu criterio, porque lo que yo haga o no haga, nunca he creído que mis hijos vinieron a hacer mis sueños realidad, porque la única que puede y debe hacer esos mis sueños realidad soy yo, no ellos. O sea, ellos vinieron a crearlos de ellos y creo yo que tienen una libertad de elegir, que eso es algo que para mí ha sido primordial y no se confunda con obligaciones en la casa. No es elegir ayudar o no a limpiar el cuarto porque un niño normalmente no lo va a querer hacer. Sin embargo, que sí tengan clarísimo que cuando salen ahí afuera, sus pasiones, sus talentos, sus habilidades, su creencia política, religiosa y social debe ser elegida por ellos en algún momento. Obviamente no de pequeñito. Ella quiso ser acólita y yo no sé si quería ser monja. Y yo la dejaba de iglesia católica. Y yo no creo en las religiones, pero le permití que experimentara eso hasta cierto punto. Ya si me decía, me voy a un retiro con el sacerdote y los 5 monjes de... No, venga, tampoco, o sea... Espera. Todo hasta cierto punto, todo tiene una línea y aquí lo que les quería dejar era cuestionenlo absolutamente todo. Ustedes pueden ser el gran cambio de su familia, siguiendo su convicción, siempre y cuando uno no le esté haciendo daño a nadie. Y daño me refiero que uno esté creando algo que destruya realmente a una familia o a una persona. Porque daño puede ser que yo quiera ser diferente, hay gente que se puede sentir afectada por eso. De hecho, acabo de hacer una limpieza total, un cambio grandísimo en mis redes sociales y fue cerrar con toda una comunidad de 4 años que había construido, que era generosa, que era a la que yo le ofrecía mis productos, porque yo ya sentía energías ahí de gente que le incomoda el crecimiento que yo he venido, crecimiento no, la forma de ver la vida diferente que yo he vivido en otros aspectos, puede que sean ellos los que han crecido más. Y yo en lugar de incomodar, lo que hago siempre es cerrar con ciclos y salir. Si no salgo del barro, voy a seguir untándome del mismo barro. Puede que yo me quiera ir a untar de otro barro de otro color. Pero el tema es que se atreva uno a cerrar esos ciclos. Y yo lo que he venido cerrando ciclos, inclusive en la separación con tu papá, inclusive en las creencias religiosas, en no ser religiosa, en no seguir creo que soy la única que no soy católica en mi casa. Sí. O sea, nadie más lo es. Respeto y acompaño a mi mamá a una iglesia y le enseñé a ellos eso si vamos a ir bien. Pero no creo en eso, realmente lo respeto, pero no tengo que creerlo, que porque la abuela, hombre, no, es que si seguimos haciendo lo mismo que hicieron los abuelos, pues el mundo jamás va a cambiar. Si siguiéramos haciendo lo mismo que el primer Homo sapiens, o bueno, el primer humano cavernícola, pues entonces ¿dónde estaríamos? O sea, si no vamos evolucionando como cada uno, como ser sintiente, pero respetando del otro lado, que veo que ha sido lo más complejo en este camino. Entonces, cuestionarlo todo y sentirlo, no por modas, porque si salimos de cuestionar una religión y nos metemos a otra, pues estamos cayendo en otro grupo que como ellos dicen que hay que hacer eso, y eso es algo que discuto mucho con Carito, porque a veces, no va a bailar reggaetón, no escucha música metal, pero dejémosla que se mete en esa secta de, no sé, de cualquier cosa que hay hoy en día. La misma, estamos saliendo de una para meternos en otra porque no estamos filtrando realmente con nosotros mismos, sino seguimos otra vez otra ideología de un libro, otra ideología de un grupo, y caemos nuevamente en esto y no estamos tomando nuestras propias decisiones, que si son buenas o son malas, no, pues ni idea, si son buenas o malas, pero que sean propias. Si se va uno a equivocar, que sea por uno. Entonces, esa niña salió a los 14 años haciendo esos cambios y le duró 25 años hasta que lo logró. Para mí lo he logrado en este momento. O sea, yo en este momento miro los ojos a alguien y le digo, oye, qué lindo, muchas gracias, pero respeto tu postura, sin embargo no te estoy pidiendo la opinión, muchas gracias. Eso yo no lo hubiera hecho nunca en mi vida pasada. Yo era, ay no, si toca hacer lo que esa persona dice, y terror, y miedo, y suprimida, porque por dentro yo quería hacer una cosa y por fuera uno quiere otra. Y creo que eso es lo que más viven los jóvenes, y para mí una solución grande que he visto en mi vida ha sido gracias a quienes se han atrevido a compartirlo. Gracias a esa persona que se sienta y dice, voy a contar mi historia y cómo lo superé. Mis herramientas de superación puede que no te sirvan nunca a ti, pero puede que a otra persona sí. Y como no lo estoy haciendo desde el ego, ¿para qué es que tienen que decir todos que sí? No, es para quien llega ese videíto y le transforma, esa persona decide transformar la vida porque dice, pues si esta mujer pudo con 2 hijos y le pegaba al marido y era borracho, yo que tengo uno y tengo dinero, ¿por qué no me voy a separar? Conozco mucha gente con dinero, mujeres, que no son capaces de separarse y tienen el dinero, tienen la casa, pero el apego emocional es terrible. Entonces no necesariamente es también el dinero, sino son otros factores los que lo llevan a uno a determinarse. Yo creo que el cuestionamiento y el documentarnos de las historias de otros, desde donde estés, si yo pude haciéndolo en un campo donde no había ni televisión, donde mi entorno definitivamente yo no quería, lo que hice fue salir a una ciudad, luego de esa ciudad irme a otro lado, luego 17 empleos. Eso no significa que tengamos que ir peleando por el mundo. De los 17 empleos a mí de ninguno me despidieron. O sea, yo no tengo un jefe que se me pare ahí y me diga, nunca me despidieron. Lo hacía muy bien y me iba.
acabo de cerrar mis redes sociales, 4 años lo hice lo mejor que pude, cierro con eso, comienzo un nuevo ciclo con otros grupos de personas, porque lo mío no es, mi ego no está en, sí tengo obviamente, pero no está en el aspecto de que sigan con los mismos, que me sigan creyendo, que me compren los mismos, que no, o sea, sencillamente es crear bajo mi convicción, y si no vuelven a aparecer esas personas en mi vida, qué lindo lo que se vivió, sin que queden energías feas, como pasa con el papá de ellos hoy en día. O sea, yo me veo con Bernardo y yo, o sea, qué chévere, pues gracias a usted tengo 2 hijos, o sea, que tengo estas 2 bellezas, bueno, no está Julián acá, tengo estas 2 bellezas gracias a ese hombre. O sea, ¿por qué no veo eso en lugar de seguir guardando el rencor por cosas que él hacía también por sus vivencias, sus cosas que vivió, ¿no? Y contar esto hace que otras personas estén escuchando del otro lado y digan como que, oiga, si yo podría hacer esto mejor, podría investigar esto, y ya, con eso fue suficiente este tipo de videos, con eso fue suficiente lo que yo hago. No se trata de que me llame y me compre el libro y entonces el acompañamiento, no, o sea, podemos hacer grandes cambios solamente con hablarlo. Y si te da pena en un video, hazlo con tu vecina. Esa vecina puede que tú le transformes la vida con tu historia también. Gracias, hija, mami, por el espacio, y gracias a todos ustedes. Bueno, voy a dejar las redes de mi mamá por aquí. Y último, por mi parte, ya del último. Yo ya no voy a hablar más ahora. Hubo un punto que mencionaste de que tú no quieres que yo me parezca a ti. Y creo que eso es algo que vivimos mucho las dos, de que, ay, ¿cómo te pareces a ella? Y me da mucha risa porque aparentemente nos parecemos físicamente y como hablamos, pero somos muy diferentes. O sea, yo pienso muy distinto a mi mamá y es muy distinto. Las personas que ya van más a fondo y me conocen se dan cuenta de esto. Y como que no homogenizar o no hacer como que todos somos iguales en unión consciente, eso es lo más falso que existe en este mundo. O sea, no, de verdad. Que nunca sea así. Exactamente, o sea, nosotros somos muy distintos y yo en especial soy muy distinta a mi mamá, aunque nos parezcamos tanto. Entonces es también hacer esa reflexión de que no tienes que ser igual a esa autoridad que tuviste en casa, que puedes cuestionar también de pronto esas creencias, que es lo que tú siempre invitas, cuestiónate, siente y crea, que así se llama tu nuevo perfil. Sigan a mi mamá, es lo máximo, yo la amo un Si montón. conectan con estas maneras, ¿no? Si conectan con ella, me no se den encanta. mala vida ni pierdan tiempo. Totalmente, hay muchos puntos en los que coincido contigo, hay otros en los que no, y eso es lo importante también, yo creo. Claro, así que gracias, mami, por estar aquí, por aguantarte mi cantaleta día a día. y a ustedes por aguantarnos aquí. Sí, no, bueno, mentira, yo sé que si lo estás viendo hasta este punto es porque algo te interesa, porque uno no pierde una hora de su tiempo escuchando algo que le incomoda. Sí, espero sea de valor y que llegue a una persona, o al menos que ya llegó a mí, que ya me transformó a mí, todo eso que hemos hecho. Y que uno expresando sana, o sea, yo sigo obviamente sanando todo esto expresándolo. Exactamente. Así que bueno, ya para no alargarnos, vamos a hacer más videos. Voy a hacerles 2 videos que ya van a ver. Así que bueno, en redes sociales nos encuentran. ¿Cómo estás ahora? En YouTube, Cuestiónate, Sienta y Crea, y en Instagram y Facebook como @DorisLiliana_Castillo_Ortiz. Lo que hice fue cerrarlas, pero puse, digamos, el mismo nombre, y lo que le agregué fue el Cuestiónate, Sienta y Crea. Es como nuevo libro de una misma saga. Es exactamente así. Ya no es nuevo capítulo. Y si te estás preguntando por qué, antes de que vayas a mi perfil o de que le contemos la historia, sencillamente porque para mí sí, yo sí respeto mucho el punto de vista del otro, aunque no parezca, porque yo me veo como controversial, como que todo lo debato. Lo que pasa es que siempre estoy poniendo mi punto de vista, pero expresarlo no significa que el otro lo tenga que aceptar. Entonces, como hay una comunidad que ya me seguía por cierta manera de pensar y por encajar en ciertas cosas, al uno hacer cambios grandes, prefiero cortar con eso y no empezar, dejar de seguir, bloquear, porque pues no, o sea, como que qué feo cerrar uno de esa manera. Y ya quien llega a esa nueva vida tuya, esa nueva red social, eso es como cuando tú dejas tu grupo de adolescentes donde tomabas y bailabas y dices, no, yo me voy a casar, voy a tener hijos y quiero alejarme de ese grupo, pero no necesariamente peleas con esas personas. Entonces, esos son los ciclos que yo corto con mis redes sociales. Realmente no es nada malo, sino que ya me empiezo a sentir como que no encajo, como cuando la ropa a uno le aprieta y uno dice, ay, quiero hacer otra cosa diferente. Y quien llega a ese nuevo mundo ya es porque le nace, porque quiere, y ya no porque uno lo tiene obligado ahí, porque ya lo seguía uno y que no se sienta como que, ay, es que me da pena dejarla de seguir. No, por eso hago esos cortes, por respeto a los demás y a mí misma también principalmente. Bueno, ahora sí, muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Chao.